Se conoce que el ajuste de curvas es una manera particular de regresión, en donde el objetivo primordial es encontrar una curva que se ajuste lo mejor posible a un conjunto de puntos. En este ejemplo, estos puntos se obtendrán gracias a la ayuda de una termocupla tipo K. Para ello se nombra arbitrariamente las caras del bloque metálico como cara XY, XZ y YZ. Inmediatamente se prepara el sólido y por debajo se coloca el mechero para calentar la superficie del mismo. Sin tardanza se procede a colocar la sonda de la termocupla para adquirir la temperatura en un intervalo de 10 segundos. La temperatura será tomada hasta alcanzar 31 datos, es decir, finalizará la prueba en un tiempo de 300 segundos. Para la visualización de los datos se lo realizará a través del ordenador portátil. Estos datos pueden ser observados en tiempo real durante la medición. El mismo procedimiento se realizará 3 veces, tanto para la cara XY, XZ y YZ. Voy a dar una breve explicación, una breve presentación del código hecho en SpiderPython. El código contempla los 7 métodos de interpolación y regresión enseñados por usted. Como podemos observar, voy a hacer la explicación sobre la cara XY. Aquí es donde se ingresa los valores de X, para nuestro caso sería el valor del tiempo, y los valores en Y, que sería la temperatura, medidos en la cara Y con la ayuda de la termocupla. Una vez ejecutando el programa podemos observar que nos da las gráficas por cada método. Tenemos la interpolación de trazadores cúbicos, regresión lineal, cuadrática, exponencial, tenemos la potencial, las diferencias divididas, Lagrange. También hicimos una tabla en Excel para lo que son las diferencias divididas o el método de Newton. Como podemos observar aquí, la diagonal que se va formando sería la que se multiplicaría al momento de formar polinomio. En el lado del código podemos observar que una vez ejecutado nos da los valores de los polinomios, tanto para la interpolación de diferencias divididas. Tenemos también lo que es para el polinomio de Newton y la de Lagrange. Eso sería todo, ya que las interpolaciones para la cara XZ y YZ se rigen bajo los mismos parámetros. Con los datos ya obtenidos se procede a presentar los valores de las temperaturas para las respectivas caras. Los cálculos se realizarán por medio de los siguientes métodos: regresión lineal, regresión cuadrática, regresión exponencial, regresión potencial, interpolación de Newton por diferencias divididas, interpolación de Lagrange y trazadores cúbicos. Se presentará la tabulación de los datos en una hoja de cálculo para las respectivas caras. A continuación vamos a presentar los resultados obtenidos en la cara XZ. Podemos ver la regresión lineal. A continuación presentamos el polinomio con su respectiva gráfica. Lo que se puede observar en Python es que es el mismo polinomio que obtuvimos en Excel. También realizamos la regresión cuadrática, obteniendo un polinomio de segundo grado. Como podemos visualizar, obtuvimos el polinomio y el siguiente diagrama. También obtuvimos la regresión exponencial. Comparándolo con el Python, obtuvimos lo mismo, con la misma ecuación y el mismo diagrama. Y por siguiente, también obtuvimos la regresión potencial. Y en el siguiente diagrama, comparándolo con lo que obtuvimos en Python. En esta interpolación cuadrática haremos el uso de la tabla de diferencias divididas. Como podemos observar en la consola, ya obtuvimos la tabla de diferencias divididas. Como en este caso obtuvimos 31 datos, nuestro polinomio va a ser de grado 30. A continuación podremos observar también lo que es el polinomio de Lagrange. El polinomio de Lagrange es similar a la interpolación de Newton en términos de precisión y complejidad, pero solo se requiere un subconjunto de datos para calcular dicho polinomio. Como podemos notar, para realizar los cálculos manuales de los 120 coeficientes para los splines, se procedió a pasar los coeficientes de las 120 ecuaciones, teniendo este detalle de la ecuación general, para poder hacer una comparativa con los resultados obtenidos en el Python. Procedimos a resolver por medio de la matriz inversa que tenemos en este punto, y esta matriz inversa la multiplicamos por la matriz de los términos independientes de las 120 ecuaciones, teniendo estos resultados para cada spline.
Como podemos notar, aquí ya tenemos detallado el coeficiente A0, B0, C0 y D0 hasta el spline número 30. En este caso podemos notar lo siguiente. En el Python aquí nos arroja un polinomio extendido ya. Entonces, para nosotros poder llegar a este punto tenemos que sustituir los coeficientes en cada spline y proceder a desarrollar el polinomio. Al momento de haber desarrollado el polinomio, la primera observación es que el polinomio varía a partir del sexto a séptimo decimal. Entonces, al momento de graficar, tenemos esta gráfica y al haber ingresado los puntos ya obtenidos en la matriz del Excel, coincide exactamente en el Python, o sea, es la misma gráfica. En conclusión, el método de interpolación a utilizar dependerá del conjunto de datos. La interpolación lineal de Newton es una opción simple y fácil de implementar para ajustar una curva a un conjunto de datos con pocos puntos y una relación lineal aparente. Mientras que la interpolación cuadrática de Newton es la opción más compleja, pero puede ser más precisa en caso de una relación no lineal aparente entre los puntos. Sin embargo, en caso de que los puntos presenten una gran cantidad de dispersión o error, es recomendable utilizar otro tipo de métodos de ajustes de curvas como la regresión polinómica o la regresión no lineales. Gracias a las interpolaciones polinomiales de Newton o el método de diferencias divididas, se llega a la conclusión que el método es bastante efectivo para formar la función y pasar exactamente por los puntos con un error reducido casi a cero. Pero presentan oscilaciones muy grandes, lo que implica que si escogemos cualquier otro punto en el eje X y proyectamos la imagen a Y, nos estaría dando puntos con un error bastante elevado, debido a las oscilaciones que presenta el método de Newton o interpolación polinomial de Newton. Los trazadores cúbicos son una forma muy eficaz para realizar interpolaciones. Debemos garantizar 3 principios fundamentales para poder aplicar este método. Debemos garantizar que la función a tramos sea continua. También debemos garantizar que la primera derivada en el punto intermedio entre cada spline sea la misma. Y también que la segunda derivada entre cada punto intermedio de spline y spline sea la misma para que no exista un cambio agresivo en la concavidad de la función. En conclusión, el estudio del ajuste de curvas nos muestra cómo podemos hacer el arreglo a ciertas medidas que poseen un comportamiento lineal mediante los métodos aprendidos. Las gráficas de cada uno de estos procedimientos nos ayudan a verificar cuál es el comportamiento del sólido en cada una de las caras antes mencionadas y llegar de esta manera a los cálculos que estimará cuál es el mejor procedimiento que se ajustó a la curva. A través de la programación en Python se pudo obtener las gráficas de los polinomios para cada método de regresión e interpolación numérica, lo que condujo a comparar los resultados variantes entre los distintos métodos aplicados al ajuste de curvas.